La estrategia del día Colombia es traída para ti por bloomberlinia.com. Feliz martes, esto es La Estrategia del Día Colombia, yo soy María C. Suárez y hoy hablaremos sobre el derrumbe del peso colombiano, del plan de austeridad que presentó el gobierno Petro, el Censo Económico Nacional y la lupa que le puso las Superservicios a EPM. Active la campana para recibir las notificaciones de cada uno de nuestros episodios y comenzamos. Se lo explicamos en este ABC. El mercado reaccionó a la decisión del Banco de la República de la semana pasada y el peso colombiano lideró las caídas globales de monedas en la jornada de este lunes. El movimiento coincide con un ajuste en la percepción de riesgo sobre la política monetaria local tras una decisión que se apartó del consenso del mercado. La lectura más crítica provino de Deutsche Bank. El equipo liderado por Francisco Campos advirtió que la pausa en tasas constituye una intervención de facto del gobierno en la conducción de la política monetaria. El peso cayó 2,49% hasta los 3.729 pesos por dólar, su nivel más débil desde principios de marzo, con la mayor caída entre las monedas emergentes y las divisas del mundo seguidas por Bloomberg. Los swaps a 2 años retrocedieron 22 puntos básicos, mientras que los bonos en dólares registraron ventas a lo largo de la curva. La semana pasada el Banco de la República mantuvo la tasa de interés oficial en 11,25% en una decisión unánime que contradijo el consenso de las recopilaciones de Bloomberg, que preveía un aumento de 50 puntos básicos. El consenso del mercado anticipaba un aumento de tasas y solo un analista consultado por Bloomberg veía la posibilidad de que las tasas se mantuvieran estables. Desde la óptica de Goldman Sachs, el elemento más relevante no fue la decisión en sí, sino el argumento detrás de ella. Según el análisis de Santiago Telles, el propio gerente Leonardo Villar dejó claro que la determinación no fue informada por una evaluación macroeconómica. El analista recordó que el funcionario insistió en la importancia de alcanzar un consenso en la coyuntura actual y señaló que la recomendación del equipo técnico no debería ser un factor determinante en un contexto externo e interno volátil. El presidente Gustavo Petro ha intensificado este año sus críticas al Banco Central luego de que en la reunión previa la Junta elevara la tasa de referencia en 100 puntos básicos. El episodio estuvo marcado en ese encuentro por la salida anticipada del ministro de Hacienda Germán Ávila, quien forma parte del directorio, y en medio de las tensiones entre el gobierno y la autoridad monetaria. Hoy la lupa está en... El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de decreto con medidas de austeridad que deberán seguir las entidades financiadas con el presupuesto general de la Nación durante este año. La propuesta busca reducir gastos, especialmente en la contratación de servicios, y limita el uso de mecanismos como el arbitraje internacional para resolver disputas comerciales. En cuanto a la contratación, se plantea que las entidades revisen cuidadosamente la necesidad de vincular nuevos contratistas. Además, no podrán firmar contratos nuevos si ya existen otros vigentes con el mismo propósito, a menos que haya una autorización expresa del jefe de la entidad. También se exige implementar un plan de recorte de gastos para evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Por otro lado, el borrador establece restricciones al uso de cláusulas arbitrales en contratos estatales, indicando que no se deben incluir acuerdos de arbitraje internacional para solucionar conflictos relacionados con inversiones. Lo imperdible del día. El DANE publicó un nuevo avance del Censo Económico Nacional Urbano en el que se logró recopilar información sociodemográfica de los dueños de más de la mitad de las unidades económicas del país, es decir, cerca de 1,1 millones de un total aproximado de 2 millones. El informe incluye datos sobre características como sexo, edad y nivel educativo, con el fin de entender mejor quiénes están al frente de la actividad económica en las ciudades, pues entre los resultados se observa una ligera mayoría de mujeres propietarias frente a los hombres, con una diferencia cercana a 37.000 unidades productivas, lo que les da una participación superior en poco más del 3%. La recolección de información cubre todo el territorio nacional, incluyendo municipios, zonas especiales y territorios insulares. En cuanto a la edad, la mayor parte de los propietarios se concentran adultos entre 35 y 59 años, destacándose especialmente quienes están en los rangos de 40 a 49 años como los grupos más representativos. Se deprecia. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelanta una revisión completa a empresas públicas de Medellín con el fin de analizar cómo está funcionando en lo financiero, técnico y administrativo en la prestación de servicios básicos, pues esta actividad es encabezada por el superintendente Felipe Durán Carrón. El proceso abarca áreas como agua potable, alcantarillado, energía y gas y busca comprobar que la empresa esté cumpliendo con las normas y regulaciones vigentes. La intención principal, según la superintendencia, es asegurar que los servicios se presten de manera eficiente, continua y con calidad, además de velar por los derechos de los usuarios. En la evaluación participan distintas dependencias especializadas de la entidad encargadas de supervisar cada sector, así como de proteger a los consumidores. En el caso del acueducto se revisan, por ejemplo, tanto la operación como
como los aspectos técnicos y ambientales para confirmar que la infraestructura y los procesos sean adecuados. Por su parte, en Energía y Gas se analizan temas como la estabilidad del servicio, la seguridad, las tarifas aplicadas y los planes de expansión. También se están considerando acciones frente al posible impacto del fenómeno del Niño hacia finales del año, junto con el progreso y cronograma de las unidades pendientes del proyecto Hidroituango. Se lo cuenta Daniel Guerrero. María C. oyentes de la Estrategia del Día Colombia, la economía del país enfrenta un obstáculo silencioso pero determinante: la sobreregulación. Más allá de los impuestos tradicionales, la complejidad normativa se ha convertido en un costo adicional que erosiona la inversión y limita el crecimiento. La complejidad regulatoria y la creciente fragmentación institucional se han convertido en un impuesto invisible para la inversión en Colombia, advierte Corfi Colombiana. Según la entidad, estos factores encarecen proyectos, retrasan decisiones y deterioran la competitividad en un momento en que el país necesita acelerar su crecimiento económico. El problema no es menor. En 2025 la economía creció apenas por encima del 2% y las perspectivas para el 2026 siguen siendo moderadas, con un dinamismo sostenido más por el gasto público que por la inversión privada. La evidencia sugiere que el obstáculo no está solo en la cantidad de normas, sino en su calidad, estabilidad y coordinación. La proliferación normativa, la incertidumbre jurídica y los cuellos de botella administrativos han creado un entorno donde invertir es más costoso, lento y riesgoso. Un dato ilustra la magnitud del problema. Una empresa en Colombia destina en promedio 5.237 horas al año en trámites, equivalente a más de 2 empleados de tiempo completo. En microempresas, esto puede representar cerca del 20% del personal dedicado únicamente a cumplir requisitos legales. Este tiempo, que podría invertirse en producción o innovación, termina absorbido por procesos administrativos. En la práctica, funciona como un impuesto invisible, un costo adicional que no pasa por el sistema fiscal, pero que afecta directamente la rentabilidad empresarial. El fenómeno se agrava con la inestabilidad normativa. Solo en 2025 se emitieron 1.321 normas, cerca de 4 por día, más del doble frente a niveles prepandemia. Este ritmo reduce la previsibilidad, un factor clave para decisiones de inversión de largo plazo. Además, la acumulación de normas sin depuración ha generado un marco legal denso y difícil de navegar. Desde el 2000 se han expedido más de 2.000 leyes, la mayoría aún vigentes, lo que incrementa la complejidad del sistema. El impacto es directo: mayor incertidumbre, mayores costos y menor atractivo frente a otros destinos de inversión. Sectores como energía e infraestructura son especialmente vulnerables, con proyectos que pueden tardar entre 2 y 7 años en obtener licencias ambientales. Más allá del costo inmediato, la sobreregulación afecta la productividad al desviar recursos hacia el cumplimiento normativo y limitar la capacidad de innovar. El diagnóstico es claro: el problema no es regular, sino hacerlo mejor. Avanzar hacia una regulación inteligente con normas más simples, estables y coordinadas será clave para recuperar la inversión. Esto fue la Estrategia del Día Colombia. Recuerden consultar bloomberlinia.com para estar siempre bien informados. Por favor, únanse también a nuestro canal de WhatsApp en Colombia. El link está disponible en la descripción de este episodio y así les mandaremos exactamente lo que deben saber. Gracias por su sintonía y nos escuchamos mañana. Esto fue la Estrategia del Día Colombia, escrito y narrado por María C. Suárez, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.